La detención de niños migrantes en Estados Unidos se ha disparado y ha alcanzado una cifra récord, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos divulgados por The New York Times. De acuerdo con el diario estadounidense, la población de menores migrantes en los refugios contratados por el gobierno federal se ha multiplicado más de 5 veces desde el año 2017. Vamos a ver hasta ahora cuáles son estas cifras. En mayo de 2017, un total de 2.400 niños estaban bajo custodia, pero en lo que va de septiembre se registra un total de 12.800 menores, un incremento notable. Ahora, según el reporte, el incremento se debe principalmente a dos razones. Uno, a la disminución en el número de menores que no han salido o no han sido liberados para reencontrarse con sus familias, lo que ha causado un gran impacto en el sistema que los cuida. Pero también a la política de tolerancia cero que impulsó la administración de Donald Trump, la cual ha separado a los niños de los padres inmigrantes y que muchos de ellos enfrentan procesos legales. Los menores detenidos en los más de 100 refugios a lo largo de la Unión Americana son principalmente procedentes de Centroamérica, de países como lo son El Salvador, Honduras y Guatemala. En la mayoría también son adolescentes. Muchos han cruzado la frontera estadounidense sin sus padres, huyendo de la violencia y pobreza en sus países. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora desde Chicago Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, quien trabaja con los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Señor Chacón, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen, es un placer estar con ustedes. Señor Chacón, la causa de este aumento en el número de niños migrantes detenidos no es precisamente un aumento en las llegadas de menores, sino que el propio gobierno de Estados Unidos, que cada vez pone más trabas a que esos menores salgan del sistema de detención. ¿Por qué? ¿Por qué la administración Trump no agiliza estos trámites? Bueno, lo hace porque están ocupando la detención de menores como un factor clave de disuasión de la intención que puedan tener personas en países centroamericanos afectados por condiciones de inseguridad extremadamente graves y que han venido efectivamente buscando protección humanitaria en Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump ha sido absolutamente clara en demostrarnos en la práctica que no tienen ningún interés en obedecer la ley internacional de protección humanitaria e incluso no tienen interés en cumplir con la propia ley estadounidense. Hay un acuerdo conocido como el Acuerdo Flores que viene desde 1997 y que estipula claramente que ningún menor de edad debe de estar detenido por más de 20 días y en casos verdaderamente extraordinarios, los menores no pueden estar detenidos en ningún tipo de cárcel. Y lo que hemos visto desde el año pasado hasta la fecha es precisamente una intención muy clara de ignorar estos requisitos que la ley le impone, y esto obedece esencialmente a la orientación general que esta administración le ha dado al tema migratorio. Es decir, ocupan el tema migratorio como un tema clave de movilización, clave de agitación a la base de personas que apoyan a esta administración, precisamente ante una elección que está a menos de 2 meses de suceder el próximo 6 de noviembre. Ahora, pero los trabajadores sociales que atienden inmigrantes aseguran que los centros de detención están prácticamente al máximo de su capacidad. ¿No es esto un costo alto para el gobierno estadounidense, que es finalmente el que se hace cargo de estos niños migrantes? Mira, definitivamente estás en lo correcto. Hay un factor aquí de clave que hay que también señalar, y es que la detención de personas extranjeras, incluyendo a los niños, se ha vuelto un negocio redondo, como diríamos en América Latina. El más reciente estimado es que le está costando $750 por día al contribuyente tributario estadounidense el que el gobierno, en este caso la administración Trump, mantenga detenidos a tantos niños por tanto tiempo. Hay que resaltar el hecho que la mayoría de estos centros de detención, los más grandes de estos centros de detención, son operados por corporaciones privadas
que, repito, se lucran de esta grave violación a los derechos de los niños y que, por cierto, hay que resaltar, estas compañías han sido contribuyentes financieros muy importantes para lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump. Ahora, también hablan que esta agresividad del gobierno Trump con los inmigrantes irregulares ha hecho también que cada vez menos familiares se presenten para hacerse cargo de estos menores que han cruzado, algunos solos, otros fueron separados de sus padres y sus padres devueltos a sus países de origen. Y es porque muchos de estos familiares también están en situación irregular. Ahora, ¿de qué manera organizaciones como la que usted representa pueden o están ya ayudando a los inmigrantes irregulares para solventar esta situación? Mira, el trabajo más importante que mi organización hace es un trabajo en el ámbito de la persuasión política con legisladores, tanto demócratas como republicanos, que realmente están en desacuerdo con la manera en que la administración Trump, es decir, el gobierno federal, la rama ejecutiva, está manejando esta situación, porque indudablemente el público estadounidense, la mayoría de las personas ven este tipo de actitud como inaceptable. En este sentido, para nosotros lo más importante es conseguir que el gobierno cumpla con la ley, cumpla con la obligación internacional que claramente estipula que ningún niño debería de estar detenido, aún así se le llame albergue, pues al lugar donde el niño está detenido, y en este sentido creemos que esa es la mejor solución. Para serte franco, es casi imposible tener acceso pleno a estos centros de detención infantil porque el gobierno sabe perfectamente bien que si la gente conoce esta realidad, el público se va a tornar sumamente crítico de esta política. En este sentido, creemos que lo más importante es demostrar que estos niños vienen precisamente huyendo de condiciones graves de persecución, de violencia, de inseguridad, y que lo que merecen verdaderamente es protección y no detención. Ahora, señor Chacón, todo esto se suma o quizás también es consecuencia de esa política de tolerancia cero de la administración Trump, que fue noticia, que ha sido noticia en los últimos meses. Actualmente, 416 de esos niños permanecen, siguen separados de sus padres. O sea, es una realidad que se mantiene en Estados Unidos. Correcto. Esto según cifras reveladas el pasado 4 de septiembre. Los padres de esos 416, 304, sus padres ya no están ni siquiera en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con estos niños que siguen bajo el control del gobierno federal, pero sus padres ya no están ni siquiera en la Unión Americana? Fíjate que estás tocando un tema extremadamente espinoso, porque ciertamente los padres fueron deportados, fueron enviados incluso con frecuencia bajo engaño de que se aceptaban voluntariamente ser deportados, en vez de presentar algún tipo de reclamo de protección humanitaria, que sus hijos iban a seguir inmediatamente después de ellos. Pero yo conocí hace poco un padre en Honduras cuyo hijo fue arrestado en Nueva York precisamente en mayo pasado, y hasta hace 2 semanas esta familia seguía sin ser reunificada en Honduras. Entonces creemos de que el problema que ha creado esta administración es un problema sumamente grave, porque es bien difícil hacer efectiva incluso la orden judicial que ha emitido un juez federal en Estados Unidos que requería la unificación familiar de estos casos inmediatamente, plazo que ya se cumplió. Y precisamente por haber optado por deportar a los padres bajo engaños, se vuelve extremadamente difícil hacer efectiva la reunificación familiar. Tememos que estos niños van a seguir perdidos en el sistema legal de Estados Unidos, incluso pudieran terminar siendo adoptados en contra de la voluntad de sus padres. Increíble. Pues Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que trabaja con inmigrantes en Estados Unidos, muchísimas gracias por habernos acompañado, dedicarnos estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Un placer, igual para ustedes.